Dios les bendiga, hermanos. Un placer poder compartir este tiempo con todos ustedes. Eh, durante este tiempo hemos estado hablando de diferentes temas. Como ustedes recordarán, Guarionex eh, trabajó con el tema de lo que era la piedra angular. También tuvimos un mensaje por parte de nuestro hermano Joaquín que hablaba de Jesús eh, como el gran yo soy. Harold de León también estuvo trabajando con nosotros el tema de Jesús, nuestro fundamento. Así hemos estado trabajando en diferentes espacios estos temas de los yo soy de Jesús. También tuvimos a Juan Carlos con Yo soy la puerta. El pastor Fran estuvo hablando de Jesús, mi gran amigo. Ramón tocó ese tema. Sara habló también acerca de Jesús y de los yo soy de Jesús. Juan Carlos tocó el tema de Jesús, que era la puerta. Hoy a mí me corresponde hablar acerca de un gran tema que es Yo soy el buen pastor, que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 11. Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Lo diferente de este pasaje con relación a los demás es que Jesús no dice, como dijo, yo soy la puerta. Él decía, yo soy el camino. Yo soy la puerta, por ejemplo. En este caso, Jesús no hace una observación, una afirmación eh, tan determinante, pero no deja de ser importante la forma como Jesús dice que Él es el pastor. Él dice, yo soy el pastor, yo soy el buen pastor. Pero le agrega algo que no encontramos en ninguno de los demás yo soy. Y es, el buen pastor su vida da por las ovejas. Miren, yo había preparado una introducción para este tema. Y iba a cambiarla, pero si me permiten, voy a tomar las notas de la introducción que había preparado hace mucho para este tiempo. La introducción que yo escribí decía esto. En este periodo de tiempo tuvimos la victoria de los toros. Ustedes se acuerdan que los toros ganaron un campeonato. Yo creo que ya todo el mundo olvidó que los toros ganaron un campeonato, hasta ganaron la Serie del Caribe. Tuvimos unas elecciones que fueron frustradas. Ya eso pasó a la historia. Nadie recuerda el tema de las elecciones. Tuvimos el levantamiento de los jóvenes en la Plaza de la Bandera. ¿Recuerdan eso? Tuvimos los cacerolazos. Tuvimos una serie de eventos. Después tuvimos las elecciones el pasado 15 de marzo. En fin, hemos visto cómo estos factores externos se han estado moviendo en nuestro medio. Y noten que cada uno de esos factores ha sido importante, ha sido determinante y nos ha causado estrés, nos ha causado situaciones en nuestras vidas. Sin embargo, con lo que ha ocurrido con esto del coronavirus, todo eso como que ha pasado a ser irrelevante, como que ha pasado a ser algo menor, si se quiere. Noten cómo las situaciones externas inciden en nuestro ánimo, inciden en nuestra forma de actuar, inciden en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de alabar a Dios. Hemos cambiado la forma de alabar a Dios. Hoy debimos estar en la iglesia. Bueno, Dios nos ha demostrado que no necesitamos un templo físico para nosotros adorarle. Hoy estamos adorándole en nuestras casas. Tu pastor se ha encargado de hacer eso. Así que
quiero que pienses en esos factores externos que inciden en tu vida. ¿Por qué el tema de que Jesús es nuestro pastor es importante? Precisamente por eso. Porque este tema nos ayuda a reconocer que somos parte de un redil custodiado, cuidado y protegido por nuestro Señor Jesucristo. Él nos fortalece y nos permite vivir con seguridad en medio de las fieras y los peligros que nos rodean. Juan capítulo 10, versículo 11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Eso nos llena de seguridad. Eso nos llena de confianza. Eso nos llena a nosotros, hermanos, de una confianza que nos hace tener a Dios como el centro de nuestra vida. Mi propuesta es que confíes en el buen pastor. Mi noticia para ti es que a pesar del COVID, tienes alguien en quien confiar. Mi noticia para ti es que tienes a alguien que se quiere ocupar de ti sin miedos, sin exigencia, pero con condiciones. Ese se llama Jesús, el buen pastor. Cuando Jesús dijo estas palabras, Él la dijo en un ambiente en donde la función del rol del pastor era muy conocido, que era el pueblo de Israel. Hoy nosotros no entendemos mucho las funciones de un pastor. ¿Por qué? Porque en República Dominicana las actividades económicas que hacemos no son las mismas que hacían en aquel tiempo. Quiero ver 4 cosas contigo en esta mañana. Número 1, la relación entre el pueblo de Dios y los pastores. Número 2, el descuido de los pastores de la época. Número 3, ver a Jesús como el buen pastor. Y número 4, que Él dio su vida por las ovejas. Entonces, en el número 1 quiero hablarte de por qué la gente se identificó con este concepto. ¿Por qué la gente se identificó cuando Jesús habló de que Él era el buen pastor? Si nos vamos a la historia de Israel, vamos a encontrar que era un pueblo de pastores. ¿Recuerdas cuando Abraham y Lot se separaron? ¿Por qué fue que se separaron? Se separaron porque los pastores de Abraham peleaban por tener los mejores lugares con los pastores de Lot. Más adelante, el hijo de Abraham, Isaac, también tuvo que pelear batallas para que sus ovejas consiguieran agua. Jacob, ¿recuerdan las tretas de Jacob y Labán? Jacob fue pastor también. Y así sucesivamente en el pueblo de Israel vamos a encontrar cómo el rol del pastor está ligado a la historia del pueblo de Israel. Noten que muchos de estos grandes personajes pasaron por la escuela de ser pastores. Sí, pastores de ovejas. Abraham era dueño de ovejas, Isaac, Jacob, recuerdan a Moisés, el mismo Saúl, recuerdan a David. Cuando David es llamado, él estaba pastoreando las ovejas. El trabajo de pastorear era muy peligroso. Ellos tenían que irse a veces por varios días, tenían que ir fuera de su comunidad a llevar las ovejas donde había pastos, donde había agua, y tenían que dormir en medio de la oscuridad, en medio de los ladrones, en medio de los lobos, de los leones que habían por ahí, por ese desierto. O sea que no era una tarea sencilla ser pastor. La relación del pastor con el pueblo de Israel y de estos grandes líderes que fueron llamados por Dios es interesantísima. Moisés aprendió en el pastorado una gran lección. Jacob aprendió mucho también cuando era pastor. David, acuérdense que cuando David va a pelear con Goliat, Saúl le dice: tú no puedes pelear con ese gigante, y él hace la historia de cómo él
Cuando los leones y los eh, osos agarraban una oveja, se iban con la oveja para comérsela. Dice que él le caía atrás y él mataba a esos animales. El pastor estaba dispuesto a dar su vida por las ovejas. Entonces cuando Jesús dice yo soy el buen pastor, está hablando de un personaje conocido, está hablando de un personaje que el pueblo reconoce. Eh, la labor pastoral era muy bien reconocida por el pueblo de Israel. Y ahí termino con mi punto número 1, donde vemos que el pueblo de Israel conocía bastante bien de qué Jesús estaba hablando cuando hablaba acerca de los pastores y cuando él dice que él es el buen pastor. Eh, los pastores fracasaron. El concepto de pastor en el ambiente de la época de bíblica, eh, se puede decir que fallaron en su misión de guiar, de cuidar y de proteger. Israel falló al llamado pastoral. Adán falló al llamado pastoral. Aarón falló al llamado pastoral. Elí falló también al llamado pastoral. Saúl falló a su llamado pastoral. David en un momento de su vida también falló a su llamado pastoral. Salomón también falló. O sea, vemos que en el oficio pastoral había fallas. Se necesitaba alguien que redimiese el pastorado. Hay un libro, hay un capítulo que es el capítulo 34 del libro de Ezequiel, que nos muestra qué cosas un pastor no puede hacer. Y yo quiero que usted tome en su Biblia el capítulo 34 de Ezequiel, y usted tome en su Biblia, estamos en el punto número 2, el fracaso de los pastores. ¿Qué cosas hicieron los pastores que molestó a Dios? Bueno, un pastor debe apacentar sus ovejas. Si usted lee Ezequiel 34, va a ver que ellos se apacentaban a ellos mismos. El Salmo 23 dice cómo apacentar una oveja, cómo Jehová apacienta una oveja. Ezequiel 34 dice todo lo contrario. Dice que ellos se comían la grosura de las ovejas. Dice que los pastores se apacentaban a sí mismos. Dice que ellos descuidaban las ovejas. Dice que ellos descuidaban las ovejas débiles. Dice que no curaban las heridas de sus ovejas. Dice que descuidaban el redil. Dice que dejaban por perdidas las ovejas que se descarriaban. Dice que eran muy duros y muy violentos. Dice que dejaban que las fieras se comieran sus ovejas. Dice que permitían que el temor se apoderara de las ovejas. Y dice que se apacentaban a sí mismos. De manera que en Ezequiel capítulo 34 encontramos el fracaso de los pastores de Israel. Vemos cómo ellos fallaron al llamado de pastorear las ovejas. Mi punto número 3, Jesús es el buen pastor. Y yo quiero que ahora comparemos a Ezequiel 34 con el Salmo 23. En el Salmo 23 encontramos que hay que cuidar las ovejas. Encontramos que hay que fortalecer las ovejas. Hay que sanarlas. Hay que asegurar el redil para no perder las ovejas. Hay que ser tierno y firme. Hay que proteger el rebaño. Hay que dar seguridad al rebaño.
Hay que proveer un lugar seguro. Hay que asegurar que nada le falte a la oveja. Y hay que proveer el alimento y el agua fresca que necesita. Si lees el Salmo 23, vas a encontrar la provisión que necesitas. Y por último, mi punto número 4, Jesús dio su vida por las ovejas. Jesús no limitó su mensaje a simplemente decir que Él era el buen pastor y que Él daba su vida por las ovejas. Las ovejas conviven en un rebaño. El rebaño es el grupo donde están todas las ovejas. Cuando las ovejas oyen la voz del pastor, dice la palabra que ellas oyen la voz de su pastor y lo conocen. Cuando el pastor habla, la oveja conoce a su pastor. ¿Tú conoces la voz de Dios? La voz de Dios es suave para el que la conoce, es suave para su oveja, pero para el que no la conoce es como un blog, es como un mandato. Nosotros necesitamos conocer la voz de Dios para ser parte del rebaño. El rebaño se guarda en un redil. El redil está seguro, está asegurado. Los lobos no entran al redil normalmente porque saben que el pastor protege el redil. Hay un lugar dentro del redil que se llama el aprisco. El aprisco es el lugar donde se llevan las ovejas que están preñadas, las ovejas recién nacidas, son alimentadas, y las ovejas que han sufrido alguna situación. El pastor la lleva al aprisco, ahí la sana, ahí la cuida, ahí la protege. De manera, hermanos, que Jesús dice que Él es el buen pastor, que Él da su vida por las ovejas. Jesús dice que Él ha preparado un lugar para sus ovejas. En ese lugar hay protección. Ahí está la protección del pastor. No importa el COVID, no importa la enfermedad, la oveja se siente segura cuando está en el rebaño, cuando está en el redil, cuando está recibiendo el alimento que su pastor le está dando. Jesús vino a la tierra, murió por ti y murió por mí. Y eso lo convirtió en el príncipe de los pastores. Como dice la palabra también en Primera de Pedro, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Te dejo con ese pasaje. Te dejo con Juan 10:11. Te dejo con Ezequiel 34. Y te dejo con el Salmo 23. No importa la situación por la que estés pasando, ¿eres parte del redil? Si no eres parte del redil, yo te invito a que conozcas a Jesús, a que conozcas al buen pastor. Ahora es un momento muy bueno de que llegues a los lugares de delicados pastos, a que llegues a conocer a Jesús y que disfrutes de lo que hay para ti en el aprisco. En el aprisco hay alimento, en el aprisco hay todo lo que necesitas, pero necesitas conocer a Jesús. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar.
Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Señor, gracias por este tiempo. Te bendigo a mis hermanos y te pido, Señor, que nos ayude a confiar en ti como nuestro gran pastor, nuestro buen pastor. Gracias por dar tu vida en rescate por nosotros. Gracias a ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, no tenemos miedo, no tenemos temor de todo esto que está aconteciendo en el día de hoy. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Mantente en el redil. Conoce al Señor Jesús.